Hoy toca la sección séptima del segundo capítulo, que se llama Causa y Efecto. Es una lectura preciosa y muy eficaz. Dice, causa y efecto. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. ¿Cómo sabe el curso siempre lo que nos pasa en la cabeza? Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, todos, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Lo dice varias veces. Yo sé que no existe, pero tú no. Y dice, si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de la causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Si él se interpusiera a quitarnos el miedo, estaría invadiendo la competencia de esa ley de causa y efecto. Y mira lo que dice. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Mientras nosotros creamos en el miedo y en la capacidad que tenemos de sufrir, no se puede hacer nada. Porque esa capacidad de sufrir que nos arrogamos a nosotros mismos va a producir el sufrimiento del que tenemos miedo. Dice, de nada serviría que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito del curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Jesús no va a interferir en la ley de causa y efecto, porque menos valoraría el poder de nuestros pensamientos, y eso es justo lo que el curso no quiere hacer. El curso nos está enseñando que somos dueños de nuestros pensamientos, que somos responsables de lo que vemos y por tanto lo podemos cambiar. Si nosotros vivimos como vivimos ahora, y lo leímos ayer, de una manera dopados, y pensamos que nuestro pensamiento no tiene capacidad creativa, que es la manera que nos dopamos para no sentirnos horribles cuando se muere alguien al lado nuestro, cuando vemos una catástrofe, pensamos mi mente no tiene nada que ver con ello, se ha estrellado el avión solo porque el piloto iba borracho, cualquier cosa, pero todo está en nuestra mente. Y dice, tú tienes miedo de tus propios pensamientos y la manera que lo manejas es no creyéndote que tenga ese poder. Entonces nosotros tenemos miedo de reconocer que nuestros pensamientos son poderosos, pero el curso nos lleva a eso. Por eso aquí dice Jesús, de nada te serviría que yo menospreciase el poder de tu pensamiento, porque eso va en contra de lo que te estamos tratando de enseñar, que tus pensamientos son poderosos. Dice, es mucho más eficaz que te recuerde que te pasan estas cosas porque no ejerces suficiente vigilancia sobre tus pensamientos. Y continúa diciendo, tal vez pienses a estas alturas que solo un milagro te capacitaría para hacer esto, para controlar tu mente. Dice, lo cual es absolutamente cierto. Jesús, tal vez pienses que esto es tan gordo para ti, controlar tu pensamiento, que solo un milagro te capacitaría. Y dice, en efecto, solo un milagro te capacitaría. Dice, no estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa. Esto sí que es verdad. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar con una mentalidad milagrosa, sino que estamos acostumbrados a pensar con la mentalidad errada, que es, tengo que estudiar una asignatura para aprobarla, tengo que comer para tener fuerza. Eso no es la mentalidad milagrosa. La mentalidad milagrosa es poner en el milagro todas nuestras necesidades, que el milagro arregle esto, que el milagro lo resuelva. Esa es la mentalidad milagrosa. Desde aquí esto nos parece que está absolutamente... Que alguien piense que el milagro le arregle su vida, esto es una cosa tan desprestigiada. Pero eso es lo que dice. Dice, no estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera, amigo. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Jesús va a insistir todo el tiempo que vigilemos nuestros pensamientos, porque si no estamos atentos a nuestros pensamientos, Él no podrá ayudarnos. Si nosotros no estamos vigilantes de nuestros pensamientos y sabemos nuestros pensamientos, no le podemos decir que nos ayude a cambiarlos.
porque Él no va a intervenir si nosotros le decimos, mira lo que tengo en la cabeza, ayúdame. Dice, obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las falsas creaciones. Lo voy a volver a leer. Obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar falsas creaciones. Por eso el curso nos va a enseñar todo el tiempo el poder que tienen tus pensamientos. Ayer creo, no sé cuándo leíamos, todos los pensamientos de aquí, de este mundo, toman forma en algún nivel. Solo en este nivel toman forma, en el cielo no. Por eso se refiere a que todos los pensamientos toman forma aquí. Dice, de lo contrario, dice, obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar falsas creaciones. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase la misma mente, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. Mira, el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley, causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Esto que yo muchas veces digo y que algunas personas se lo toman a... No se lo toman a guasa, pero que yo digo que el milagro es como la mayonesa, que hay que hacer los pasos adecuados para que salga el milagro. El milagro tenemos que aprender que hay un proceso, es mirar la causa, ver la causa, o sea, el milagro responde a una ley de causa y efecto. Todo se produce por una causa. Vamos a ver la causa y vamos a ver el efecto. Esa es la ley básica. Dice, tanto el milagro como el miedo, que son los dos efectos que podemos obtener, proceden de los pensamientos. Tanto el milagro como el miedo proceden de los pensamientos. De ahí que nos hablaba antes de la mentalidad milagrosa, que se nos puede educar, de esto se está tratando. Tanto el milagro como el miedo proceden de los pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Durante un tiempo podemos aprender a elegir el milagro. Que los milagros reemplacen a mis resentimientos. Hay una lección que dice eso, es bellísima. Es una elección, que los milagros reemplacen a mis resentimientos cuando estamos rotos y crujidos por un resentimiento de alguien que nos ha hecho algo malo. Y estamos saboreando el sabor amargo del resentimiento que nos está comiendo, la venganza. Ahí te vienes y tú puedes elegir de nuevo que los milagros ocupen el lugar de mis resentimientos. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Qué bonito lo dice. Por eso hay que volver a hacer la elección. Porque dura un tiempo, nuestra mente está tan obstruida. Dice, aunque sea temporalmente, hay que repetir y repetir y repetir. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. Dice el curso que el cuarto obstáculo para la paz, que no es el último, que no es el primero que hay que, sino el último obstáculo para la paz es el temor a Dios. Nosotros creemos que Dios nos va a castigar por nuestros pecados. Nosotros creemos que Dios censura nuestro comportamiento, como lo censuramos nosotros. Tenemos miedo de Dios. Y dice, y no puedes si no crees en lo que has fabricado. Nosotros creemos en el Dios castigador. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. Lo que estamos haciendo aquí en este mundo. Crear falsamente, las creaciones falsas todas te hacen sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, mira esto qué bonito, causa con mayúscula es el término que le corresponde propiamente a Dios y efecto con mayúscula a su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto
completamente diferentes de la que tú introduces en tus falsas creaciones. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación, con mayúscula, entre la creación verdadera y la creación falsa. Y todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste. Esto es importante que lo sepamos, porque hay mucha gente que va tratando de decir que va a controlar el miedo. El miedo no lo podemos controlar porque es de nuestra invención y lo hemos hecho para que pueda con nosotros. Dice, y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Tenemos tanta creencia en el miedo que parece que no lo podemos controlar. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Lo dice perfectamente claro. Yo cuento muchas veces una anécdota cuando Rosa María vino a España, que ella se tiraba, saltaba de paracaídas. Entonces, muchos de los seguidores que entonces tenía, y yo era uno de ellos, pero a mí no me dio por hacer esa locura, se tiraban por paracaídas, y yo les decía, ¿y qué ganas? Y decía, controlar el miedo, y yo me decía a mí mismo, aprenderás a controlar el miedo de tirarte por paracaídas, pero luego tendrás que controlar el miedo de meterte en una jaula con un tigre, porque hay tantas posibilidades de tener miedo como giros tiene la cabeza. Y a mí esto ya desde el principio yo sabía que el miedo no se podía controlar, y aquí lo dice más claro que el agua. Todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. El miedo no se puede de entrada por nuestros propios medios controlarlo. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. Hay muchas veces que los médicos dan pastillas cuando uno tiene miedo a algo. Hace un instante me llamaba una persona que tenía miedo a morirse una noche durmiendo y le habían dado unas pastillas para doparse. Dice, de hecho, eso no hace más que corroborar el poder del miedo. Al asumirse que necesita ser dominado, lo que estás es haciendo más fuerte el miedo, porque le estás dando tu fuerza. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Pero voy a leer esto otra vez. La solución al miedo descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor, por medio del perdón de las ilusiones que nos asustan. El amor llega a nosotros a través del perdón, por medio del amor, por medio del plan de Dios, que es el plan del amor. Solamente podemos salir del miedo de la mano del plan de Dios, del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable. Entre tanto que tú consigues controlar el miedo o escaparte del miedo, dice, es inevitable el conflicto, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Dice, la nada y el todo no pueden existir. Creer en uno no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente, el amor lo es todo. Esto lo hemos oído tantas veces, pero y tantas veces lo tenemos que volver a ver, porque realmente nosotros aquí no conocemos el amor, pero de miedo sabemos muchísimo. Dice, siempre que la luz irrumpe en la oscuridad, ésta desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. Si crees en una amenaza que te va a dar la muerte, esa amenaza la conviertes en cierta para ti. En ese sentido, en la fuerza que le das a tu creencia, la separación ha ocurrido. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Negar la negación de la verdad, nos ha dicho antes, que era una manera adecuada de usar la negación. Sin embargo, negar algo en lo que creemos es un uso incorrecto de la creación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error, aunque sea para negarlo. Aquí explica la inutilidad de la negación, cuando niegas algo en lo que crees. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste, mirad esto, otra vez la misma
movimiento de la psicoterapia, que ya lo hemos leído más veces. Bueno, la última sección de ayer. Dice, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Hay un problema. Tengo un miedo. Mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato, no aceptarlo como si fuera verdad. Tengo un problema. Mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Hay tanta gente que dice, acepta las cosas. ¿El qué? Si tengo que aceptar, aceptaré la verdad, no las ilusiones. Entonces el miedo sigue siendo el resultado de una ilusión. Acepta que lo estás sintiendo para poderlo corregir, pero no acepta lo que quédate con ello. Esto es una locura que está tan extendida. Consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Ya salió la palabra expiación, que la voy a explicar siempre que salga. Dice, cuando tú te das cuenta que tienes un problema, estás en la situación de pedir ayuda para arreglarlo. La expiación es el regalo de Dios, que es la función del Espíritu Santo, que le quita a tu causa pequeña el efecto de muerte que tú le has otorgado. Mira cómo me ha quedado, que me gusta. La expiación es el movimiento que quita a tu causa pequeña, la causa de muerte que te asusta, el efecto de muerte que realmente tiene predeterminado para ti. Dice, cuando tú tienes un problema y te das cuenta que tienes un problema, estás diciendo, puedes pedir la ayuda, y la ayuda es la expiación, que quita a tu causa imaginada el efecto imaginado también, porque la expiación lo que quita son sueños. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Esto, si no lo entendéis, le dais al play y ponéis marcha atrás y lo volvéis a escuchar. Hay que entenderlo. Porque hay que entender lo que es la expiación para manejarnos con ello. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. No podemos quedarnos a medias entre una cosa y otra. No puede haber transigencia. O aceptamos la expiación completamente o seguimos en el miedo. Y ahora habla de una cosa aquí del tiempo. Dice, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto del curso. El tiempo se convierte en un recurso también de enseñanza si lo utilizamos. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuera necesario como recurso de corrección. Y ahora dice una cosa, un párrafo que me gusta mucho. Dice, la aseveración, la afirmación, para el que no entienda lo que es la aseveración, la afirmación, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en el contexto. Dice, tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo. Mirad la diferencia. La religión católica dice, tanto amó Dios al mundo, como si fuera una creación real, que le dio su unigénito Hijo para que muriera y salvara los pecados. Y entonces lo que el curso corrige dice, tanto amó Dios la creación del Hijo, aunque fuera falsa, que se la dio a Él, la bendijo, la honró y se la devolvió para que no le hiciera daño. Una vez que la había honrado y que la había bendecido, lo dice en otra parte. Dice, Dios honró las creaciones falsas de su Hijo. Y a mí me enfadaba muchísimo. Pero Dios dio una manera de ver este mundo que no lastimara a su Hijo. Eso fue lo que le dio a su Hijo. No le dio a su Hijo para que lo mataran y así sanar la culpa horrible. No, sino que Dios honró a su Hijo en sus creaciones, las bendijo, le quitó los bordes cortantes y le dijo, bueno, juega mientras quieras. No te va a hacer feliz de ninguna manera, pero por lo menos no tienes por qué sufrir. Espero que esto se entienda. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Me preguntan muchas veces, ¿cuántas veces el curso dice las creaciones de Dios, las creaciones de Dios? ¿Serán muchas? Mira, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos,
Cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. De hecho, no obstante, este hecho, el que trasciende la suma de todas sus partes, queda velado, queda oculta mientras falte una sola de ellas. Esto lo digo muchas veces yo, que el curso dice que aquí la filiación está separada en todos los seres vivientes. Habla, todo lo que vive forma parte de la creación, que a mí pues, no solamente las personas, sino los animales, no solamente los animales, sino las plantas. Pero no solamente esto, sino que un virus, una ameba, todo que tiene vida, forma parte de la filiación y todas, mira, lo dice aquí, no lo voy a decir yo. Dice, por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Vamos a volver todos, los virus, los dinosaurios, todos vamos a volver juntos siendo el único ser, porque no vamos a ver los cuerpos que habitamos, sino al Cristo en cada uno de ellos. Imaginaros ver al Cristo en una bacteria, imaginaros ver al Cristo en una lombriz, pues dejaremos de ver los cuerpos, no solamente el cuerpo de los hombres y las mujeres, dejaremos de ver el cuerpo y veremos al Cristo, y volveremos todos como uno solo, porque esa es la filiación, la suma de todo lo que Dios creó con vida. Por eso Jesús no se ha ido de aquí. Está esperando que se despierte y más personas que han despertado, está empujando a que la filiación se complete, porque vamos a volver todos. Dice, solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa plenitud, estar todos, todo el pequeño fragmento que en un momento se dividió y se escondió en una insignificancia de forma que ni se ve. Todos nos vamos a reunir y solamente entonces conoceremos lo que es la palabra plenitud. Estamos todos, no falta nadie. La familia completa, la filiación completa. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Cualquier error de este tipo lo corrige la expiación. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Estar listo es el requisito previo. Tan pronto como se da la condición de estar listos, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Quiere decirse, puede ser, tú estás listo para perdonar a un hermano, estás listo. Dice, y con el hecho de estar listo se da la condición de quererlo lograr. Aunque haya, y ya con eso es suficiente, aunque no sea al 100% el quererlo lograr. Dice, no tiene por qué ser un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Estar listo es el potencial para que tú puedas cambiar de mentalidad respecto a la santidad de tu hermano. Dice, la confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Hemos tratado de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Mira. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Siempre hay Jesús ahí detrás. No te asustes pensando que esto es largo. Si te asustas pensando que esto es largo, vas a hacer que sea largo. Recuerda que los milagros no están bajo tu control, sino el mío. Recuerda que lo único que yo te estoy pidiendo es que comiences a estar listo para que los milagros vengan a tu casa.
El tiempo y el espacio están bajo mi control. El tiempo y el espacio son cosa mía. Es un subcapítulo precioso en el que nos habla del miedo y nos dice: yo no voy a interferir en tu miedo, porque estaría interfiriendo en la enseñanza de este curso, que te está enseñando que tú eres el Señor de tus pensamientos. Si yo pudiera quitarle la fuerza a tus pensamientos, pensarías que tus pensamientos no tienen fuerza, que es lo que quieres pensar. Por eso Jesús no va a interferir. Y te dice, para controlar el miedo, lo que controla el miedo es el amor. El perdón de las ilusiones que nos asustan. ¿Mediante cómo? Mediante la expiación. Y nos está diciendo, lo que crees es cierto para ti. Dice, el concentrarse en el error no es más que un error más. Concentrarte en el error, aceptar el error, es otro error más, aquí lo dice. Dice, el procedimiento correctivo consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Y esto da lugar a un estado mental en el que tú aceptas la ayuda. Cuando ves que hay un problema que tú no puedes resolver, te pones en la disposición de aceptar la ayuda, que es la expiación. De nuevo, ese perdón magnífico de la expiación. De nuevo, el procedimiento del perdón. Acepta que tienes un problema, que es una falta de amor, como decíamos ayer. Y ayer decía, recuerda que el amor perfecto es la expiación y que lo que cura la falta de amor es el amor perfecto. Aquí lo está diciendo con otras palabras. Leer su capítulo, aprenderlo, porque es extraordinario y un aporte de cordura a nuestra mente. Este curso se propone corregir nuestra mente, educarla, pero un poquito de interés tenemos que ponerle y tenemos que estudiar esto. Y a veces, quizá con una sola vez que veamos esto no es suficiente, pero tenemos el play que le podemos dar otra vez y mirar a ver si alguna cosa no hemos entendido. Y yo estoy a la disposición, me escribís y os explico lo que no haya quedado claro, o alguna cosa que yo haya pasado pensando que la tengo que explicar pero que se ha quedado enganchada. Esto lo vamos a estudiar todos juntos y espero que Jesús administre el tiempo para que podamos terminar el texto, para que podamos leer el manual del maestro, la psicoterapia y el canto de la oración, porque el libro de ejercicios ya lo hemos leído y ya lo hemos contado y cada mañana lo estoy haciendo en audio. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en el